Pues muy buenas noches a todos los que están aquí reunidos con nosotros en el Zoom y al mismo tiempo a quienes nos están acompañando vía Facebook. Les decía, estamos ante un acontecimiento, verdaderamente es un año importante, porque este año se dan a conocer dos publicaciones fundamentales para la dramaturgia nacional. Me atrevo a decir que desde la publicación del itinerario del autor dramático en 1941, o sea, hace 80 años, no se reunían dos publicaciones que fueran tan relevantes para el estudio y sobre todo la perspectiva pedagógica de la dramaturgia en México. El primero de ellos, que no se ha presentado aún y que no está dedicado esta presentación a ese libro, pero lo mencionamos aquí, es La filosofía de la dramaturgia de Mario Cantú, que nos acompaña como presentador. Y el otro libro es el que sí nos reúne, que es Dramática Descriptiva, la arquitectura del relato, que es el primer volumen, digamos, de una serie de libros que Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio está preparando y ahora dando a conocer el primero de ellos. Entonces, vamos a hablar de este libro en particular. Bueno, y por supuesto, me acompañan el autor, Luis Enrique Gutiérrez, aunque debería presentarlo hasta el final, pero empezamos con él. Mario Cantú, del que ya hablamos, y el maestro Fernando de Ita. O sea, tenemos aquí un cuadro de lujo para hablar de este volumen, que es una coedición de la Universidad Veracruzana y la editorial El Milagro. Entonces, vamos a hablar de, digamos, cómo se ha ido preparando este volumen, porque además ha tenido, podríamos decir, un diálogo permanente o un ejercicio permanente desde el año pasado a través de las cápsulas didácticas que Luis Enrique ha estado preparando en nuestro canal de YouTube, ¿no? Que se confrontan, se corroboran, se espejean con este volumen que hoy finalmente damos a conocer. Lo tenemos aquí. Dramática Descriptiva, la arquitectura del relato de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, cuenta con un prólogo del doctor Mario Cantú, en donde precisamente conecta varias de las ideas, no solo que él mismo ha estado reflexionando y sobre ciertas figuras sobre las que él mismo ha estado reflexionando, y tiene un epílogo de Fernando de Ita. Entonces, vamos a comenzar con las presentaciones. Me gustaría pedirle a Mario Cantú que comenzara precisamente estas intervenciones, y bueno, de él tendría que decir de una manera muy sintética, pero estoy seguro que todos ustedes lo conocen, ¿no? Que es bueno, principalmente dramaturgo, maestro, pero también es editor e investigador, teórico, todo un académico que trabaja ahora, bueno, surgido de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero ahora instalado en la Universidad Autónoma de Baja California, donde además de todo, precisamente encabeza la maestría en dramaturgia. Entonces, digamos, tiene blasones como para hablar de este tema. Mario, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por la escritura del prólogo, y bueno, sin más, te cedo de momento la palabra para comenzar estas presentaciones. Muchas gracias. Y no, mira, la verdad es que el agradecido soy yo por haberme invitado a escribir el prólogo y también a la presentación. De hecho, estoy familiarizado con las ideas de Luis Enrique, no solo por lo que hemos platicado, sino creo que la primera vez que vi estas primeras ideas, si mal no recuerdo, fue en este libro que editaste, Luis Mario, en una semana de la dramaturgia, me parece, que se llamaba Versus Aristóteles, ¿no? Me parece que sí se llamaba. Y creo que en es donde por primera vez leí algunas de estas ideas, ¿no? Luis Enrique, ¿cómo se llamaba aquel capítulo de ese libro que escribiste?
Supongo, no recuerdo, pero supongo que en aquellos tiempos andaban las secuencias adjetivas, ¿no? Secuencias adjetivas, así es, las secuencias adjetivas del personaje, precisamente. Sí, y bueno, pues obviamente ya a lo que propone en este libro, que está muchísimo más estructurado. Pues bueno, voy a resumir un poco lo que estoy poniendo en el prólogo, porque me parece que que es muy interesante para nosotros, no solamente los que nos dedicamos a la dramaturgia, a escribirla, sino también a los que nos dedicamos a la docencia en este tipo de rama, ¿no? De la dramaturgia, e incluso creo que le puede servir bien para la dirección y para la actuación. En el prólogo yo estoy poniendo que más que parecerse un libro a la manera de Aristóteles, a la poética de Aristóteles o al arte nuevo de hacer comedias, bueno, también al arte nuevo de hacer comedias podría parecerse más, pero más que a la poética, creo que se parece a los libros de Stanislavski, porque, porque están vistos desde el punto de vista del creador. Es decir, la poética de Aristóteles no estaba vista desde el punto de vista del creador. O sea, Aristóteles no era dramaturgo, ¿no? Aristóteles hace esto para analizar la poesía, ¿no? Sí, y se va enfocando cada vez más en la tragedia. Ahí Aristóteles, pues no, al principio no distingue muchos, los géneros dramáticos, o sea, los géneros épico, lírico y dramático, todo esto, pues porque esa clasificación surge pues en el siglo XVIII, ¿no? Bastantes siglos posteriores, sino que él va analizando, bueno, va tomando ya algunas categorías para poder analizarlo, no me voy a meter ahorita a explicar a Aristóteles, pero lo que quiero decir es que este es un punto de vista, digamos, de alguien que está estudiando, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos libros valiosísimos como el de el doctor García Barrientos, José Luis García Barrientos, que tiene este libro de cómo se comenta una obra de teatro, ¿no? Y pues lo que hace el doctor Barrientos pues es que va tomando mucho de la narratología, ¿no? Sobre todo de Genet, y va aplicándolo también al estudio del hecho dramático, ya sea la dramaturgia escrita o una puesta en escena. Pero es nuevamente desde el punto de vista de alguien que está analizando, de alguien que está tomando el hecho para, pues sí, para analizarlo. Y esto es todo lo contrario, es decir, estamos viendo la dramaturgia desde el punto de vista que alguien va a crear. Si bien, claro, el libro del doctor Barrientos nos ha ayudado muchas veces a muchos de nosotros para exponer algunas ideas en clase y tratar de partir de ahí para tratar de enseñar algunas formas de escritura, creo que el libro de Luis Enrique está mejor estructurado en este sentido, de que es desde el punto de vista del creador, es decir, la dramática descriptiva como algo que nos va a ayudar a entender la manera en que podemos estructurar nuestra escritura. Y hace aportes, a mí me parece valiosísimos, en el sentido de que algunos conceptos que nosotros solemos usar con bastante ligereza, ¿no? Y además anécdota, historia, una descripción, o sea, una definición más bien muy puntual. Y esto yo lo comparo con mi metodología de enseñanza, por ejemplo, de la dramaturgia, y a mí pedagógicamente me ha servido mucho. Es decir, tomo los ejercicios y algunas cosas que pongo para los muchachos y digo, claro, si se los explico de esta manera, creo que se entiende mejor. Entonces, por eso les digo que me recordaba más a estos libros de Stanislavski que a la poética aristotélica. Es una manera de entendernos a nosotros, bueno, la escritura, pero desde el lado
creativo, no, no tanto desde el lado del análisis como ya se ha hecho en otras ocasiones, con valiosísimas aportaciones como las del doctor García Barrientos, ¿no? Pero que precisamente van en ese sentido. El libro del doctor García Barrientos se llama ¿Cómo se comenta una obra de teatro? O sea, desde el título ya sabemos que estamos desde el punto de vista del comentador, del analista, de alguien que lo estudia. Y acá es desde el punto de vista del creador. Entonces, bueno, yo creo que por lo pronto aquí me voy a quedar y cederé la palabra para que después podamos quizá charlar un poco más ya entre todos o con el público. Claro que sí, gracias Mario. Efectivamente, estamos ante un libro que plantea un sistema de creación a partir de una praxis muy particular, ¿no? Ya nos comentarán y hablarán más ampliamente tanto Fernando como el propio Luis Enrique, ¿no? Y justamente para pasar esta primera ronda, porque de lo que se trataría es de conversar y de discutir aquí más o menos cómo se está acercando cada uno a este asunto de no solo de teorizar, no solo de encontrar el sistema que hace funcionar precisamente la obra, sino el cómo se transmite ese conocimiento, el cómo se crea una didáctica o una pedagogía, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a pedir en ese sentido a Fernando, si quiere comentarnos de entrada, ¿no? A reserva de que después sigamos esta conversación, ¿no? Bueno, para presentarlo en términos muy generales, ¿no? Todo el mundo conoce la labor periodística y crítica de Fernando, quien además es también autor y también director de muchos años, ¿no? Es uno de los decanos prácticamente ahora de la crítica, pero también un conocedor y un indagador del teatro que se ha hecho en todas las latitudes del país y del extranjero, ¿no? Creo que has introducido a muchos artistas, creo que has sido quizá el primero en abordar obra de conjunto de muchos autores emergentes, ¿no? Que has hecho como el primer ejercicio de síntesis, de análisis profundo del conjunto de su obra, ¿no? Y Luis Enrique no ha sido la excepción, ¿no? Me parece que es uno de los autores que tú has estado siguiendo muy cercanamente. Y bueno, ahora en esta faceta que ya asomaba, como decía Mario, desde tiempo del Versus Aristóteles, 2006, ¿no? Hace 15 años que se destapó, podríamos decir, esa vena que formulaba preguntas, sobre todo de cómo ir articulando, cómo ir dándole un orden, cómo ir desarrollando una metodología y qué es lo que ha derivado hoy en día en la dramática descriptiva. ¿Qué tienes para comentarnos, Fernando? A mí me parece que este libro es el resultado de un cruce de vida y obra. Me entusiasma porque creo que sale a partir de un oficio, de una vocación y de una emergencia. El oficio sería evidentemente el de escribir teatro. He sido testigo, como mencionas, de varios procesos de Luis Enrique en vida y obra, y te das cuenta de cómo el creador, como bien dice Mario, desde el punto de vista del creador, hace un resumen él mismo de lo que está haciendo. En mi epílogo yo lo comparaba evidentemente con el arquitecto y con el albañil, porque Luis Enrique habla precisamente de que es una construcción, y que esa construcción es la que él nos va llevando, primero como un plano arquitectónico de lo que son los elementos del teatro, y después como el albañil que va poniendo ladrillo por ladrillo y nos va diciendo cómo es la mezcla y de qué manera se va haciendo la estructura. Pero también, como digo en mi epílogo, a mí me entusiasma mucho la tarea teórica de alguien que parte de la práctica. Yo decía que todo teórico que no tenga un sentido común merece la horca, porque de pronto, de verdad que son pensamientos quizá muy profundos, pero que al creador
no lo llevan realmente a algo muy claro. No sé si el Pupi me escuchan, a pesar del Pupi que está ahí. ¿Sí? ¿Me siguen escuchando? Sí, sí. Bueno. Perdón, es que en mi pueblo el internet es sumamente caprichoso. Decía pues que he visto con gran alegría cómo el creador se fue convirtiendo en un teórico en el mejor sentido de la palabra, cómo su praxis le fue llevando exactamente a desarrollar una manera de hacer las cosas, un análisis muy puntual de los elementos que componen su propio trabajo. Y ahora, no sé si tenga yo la respuesta, pero una de las preguntas que me gustaría hacerle a Luis Enrique es en qué momento él comenzó realmente, como dice Mario, ya apunta desde hace varios años que ya estaba él haciendo el ejercicio de llevar su praxis a la teoría, pero desde qué momento empezó realmente a pensar en ello. Yo creo que fue cuando comenzó precisamente a dar clases formales, porque hay que recordar que Luis Enrique, desde que comenzó como dramaturgo, desde que irrumpió en la dramaturgia mexicana a principios de este siglo, comenzó a dar clases, es decir, primero en Querétaro, de alguna manera, aunque no tenía mucho tiempo, organizaba todos los eventos de la dramaturgia, de la nueva dramaturgia mexicana, pero desde ahí ya empezaba realmente a tener una actitud didáctica con sus colegas. Y después ya en Jalapa fue de estos maestros siguiendo la tradición de Sigiliana, de Carballido, de todos los autores de los 50, después de la nueva dramaturgia mexicana, en donde los propios dramaturgos eran los que llevaban a sus colegas, a sus alumnos, a sus pares hacia la construcción dramática, hacia el sentido de la creatividad, pero con una forma específica de hacerlo. Me gustaría de verdad saberlo, de en qué momento lo hace, pero creo que se viene haciendo desde que comenzó a escribir teatro. Y su didáctica se ha venido afinando realmente porque a mí me ha tocado también ser un alumno, entrecomillado, de sus clases formales, y en esas clases formales había eso, una formalidad donde uno tenía realmente que estar apuntando, grabando, etcétera, porque los conceptos eran duros, porque había que desmenuzar, había que estar muy pendientes. Y hablé de emergencia, y la emergencia fue esta pandemia que de verdad nos cambió la vida en muchísimos sentidos, y que a él lo llevó a una reflexión muy concreta. ¿Para qué voy a estar haciendo teoría en el aire en un momento en donde la comunidad se está literalmente muriendo de hambre en muchos casos? La emergencia económica, la emergencia de salud, la emergencia del encierro. Y ahí empezó el Rinconcito de Legón. Ahí empezó realmente él, incluso pues jugando al tío Gamboín, si me permite decirlo, porque no le importó hacer ni el ridículo, ni mucho menos, lo digo porque él mismo lo ha mencionado, sino lo que buscó fue precisamente ir a un punto muy concreto, es decir, cómo abordo en este momento de crisis una didáctica que les pueda servir concretamente a los creadores, ya sean a los principiantes o los que ya tienen obra. Yo creo que este libro es una ayuda en ese sentido, porque nosotros podemos comenzar con el Rinconcito de Legón para ver esta forma oral de ir describiendo su propia estructura mental y dramática. Yo he disfrutado exactamente de la verbalidad de Luis Enrique. Mencionaba yo de que él precisamente no es aristotélico, sino que es socrático, porque usa muchísimo la mayéutica y habla sobre todo consigo mismo, ¿no? Pero ese diálogo que tiene, lo tiene precisamente para ir él mismo dilucidando lo que está pensando. Por eso a mí me da la sensación de que sus textos son orales,
que no es únicamente el del dictado, el del cubículo, el maestro del cubículo que lo está haciendo, ya ni siquiera el del pizarrón como lo hacía en sus clases formales, sino que precisamente como la herramienta ahora es de emergencia, utiliza esta herramienta para poder sintetizar tu propio pensamiento y poder hacer este plano de lo que es la construcción dramática, de tal manera que lo vayamos entendiendo desde los legos hasta los doctores en filosofía, ¿no? Y pues eso es lo que me entusiasma de entrada. Y también yo quisiera, como tú dices, que fuera una conversación, de manera que ahí dejo este comentario para ir comentando con los dos Marios y con el propio Luis Enrique, los detalles de esta creación, de esta manera de llegar a los demás, de poder hacer una didáctica que tiene mucho sentido desde mi punto de vista. Gracias, Fernando. Y bueno, pues está puesta la mesa precisamente para que desde tu rinconcito nos digas, Luis Enrique, que justo las preguntas que van quedando, como esta que dice Fernando, ¿no? De cuándo empieza ese proceso de reflexión, ¿no? Y yo solo me gustaría apuntalar al respecto de eso para cederte la palabra, ¿no? Que efectivamente, yo al principio cuando lo decía, no era ningún ánimo de exageración, sino que efectivamente México ha adolecido de una falta de teoría dramática, ¿no? Hemos contado con algunos manuales, pero digamos desde Usigli con el itinerario del autor dramático, en donde básicamente introducía y trataba de asentar los problemas de género y estilo, prácticamente no hemos tenido un ejercicio continuo de reflexión y que eche luz precisamente sobre las formas dramáticas y la manera de abordarlas. Hemos tenido algunos manuales, ¿no? Entre el de Claudia Cecilia Latorre, el de Edgar Ceballos, que no son propiamente dramaturgos, ¿no? O más recientemente quizá el de Tomás Urtuzástegui, ¿no? Que era una serie de ejercicios variopintos que le funcionaban muy bien, pero donde no se adivina una metodología concreta, ¿no? Los grandes maestros reconocidos como formadores, como Vicente Leñero o Emilio Carballido o Luisa Josefina Hernández, ninguno de los tres escribió ni una preceptiva ni una teoría, ¿no? Luisa Josefina, que fue la que más se acercó, en realidad, pues las publicaciones que hay son de sus traductores o exégetas, ¿no? Entonces, que de pronto estén coincidiendo dos volúmenes, y bueno, en particular que es efectivamente una reflexión a partir de la creación y sobre todo de la experiencia pedagógica, me parece digno de llamar la atención, y por eso, bueno, ahí es donde comenzaría quizá o se retomaría la pregunta de Fernando, ¿no? De cuándo aparece la idea de ir asentando todo esto en papel y para crear un método, Luis Enrique. Buenas noches a todos. Todo lo que dijeron está mal, están equivocados todos. Esto lo hice por culpa de Luis Mario Moncada. Luis Mario Moncada me jodió la vida. Cuando Luis Mario Moncada llegó de director a la compañía de teatro, me jodió la vida. Y ahora en esta pandemia me ha traído trabajando 16 horas diarias para tener el rinconcito y tener el libro. Parto de eso ya aclarado el punto, que estoy aquí contra mi voluntad. Míralo. Y además le vale madre. Ahora sí puedo responder otras preguntas. Ya apostillado el asunto. Bueno, vamos por orden. Yo les agradezco mucho, obviamente, al doctor Cantú, que conozco desde hace muchos años. Compartimos estilista, ahí nos conocimos. Y no se diga Fernando de Ita lo conocí, y no es broma, lo conocí en una cantina, porque Fernando, le voy a platicar que en algún momento convenció al buenazo de Manuel Naredo, de Cultura de Querétaro, nuestro querido Manolo Naredo, lo convenció de hacer un taller de crítica teatral en una cantina. Esto no es broma, Esto no es broma. Y básicamente la clase era que nos íbamos
pagados por el Instituto de Cultura de Querétaro, con Fernando de Ita, a una cantina, nos poníamos borrachísimos escuchándolo hablar al hombre que sin duda, tal vez repito un poco lo que dijo Luis Mario, pero hay que aclararlo, no me queda duda, nadie ha visto tanto teatro, ni sabe tanto de teatro en este país, tanto del que se hace en toda la legua, porque es el único crítico que en aquellos tiempos recorría la legua para ver todo lo que se hacía en los estados, como el teatro del mundo. El teatro del mundo, mucho de lo conocemos por las notas de Fernando de Ita. Pues ahí lo conocí. Yo creía que ahí lo conocía. La realidad es que yo era admirador de Fernando de Ita desde niño, sin saberlo, porque yo había sido lector ávido de la revista OVNI y la revista Duda, que editaba Editorial Posada, de la que Fernando de Ita fue editor. No le gusta que lo diga, pero era mi ídolo. De Ita, no lo niegues, no lo niegues, era mi ídolo. Y con el tiempo que pasó, bueno, con Fernando de Ita tuve mi primera experiencia frustrada de exportación de mi obra, porque me pidió una obra para montarse en Alemania y le mandaron un correo diciéndole que no se podía abrir el archivo, pero como se lo mandaron en alemán y no entiendo un carajo de alemán, él creyó que le estaban dando por recibido y ahí lo dejó, así es que nunca se montó esa obra en Alemania. Ya se enteró por Enrique Olmo, nos enteramos 2 años después que no había pasado nada. Desde entonces Fernando, más que un amigo, es parte de mi familia, del primer círculo de mi familia, por lo que es para mí también muy importante que él esté aquí, y en buena parte el Legom realmente es, más que haya acompañado el proceso de Legom es un invento de Fernando de Ita. A Legom lo inventó de Ita, él era el que proponía y movía mis obras por todas partes y hablaba de mí, el crítico que hablaba al principio con mucho entusiasmo de lo que yo escribía. Entonces, pues es no solo importante, sino absolutamente necesario que Fernando esté aquí. ¿Cuándo empecé a pensar el teatro? Bueno, cuando empecé a escribir teatro, obviamente, y cuando creí entender algo que me habían dicho que no era cierto, que no existía, que ya había muerto, que desde el siglo XX que habían declarado la muerte del personaje, que los grandes estudiosos habían declarado la muerte del personaje. No es cierto, ¿eh? O sea, algunos sí lo llegaron a declarar la muerte y la mayoría se contradijeron en su momento. Hay que acabar de leer los libros. Lo que pasa es que siempre empiezan leyendo, bueno, obviamente desde Prof. Genet, Barthes, Gray Maas, Bremont y estos, pero nunca acaban de leer los libros y nunca acaban de leer la obra. La mayoría se desdijeron en su momento de la muerte del personaje, pero la idea común y corriente es que el personaje había muerto, que no existía. Y a mí me daba la impresión, desde que empecé a escribir teatro, que el personaje era el centro del asunto. Y me puse a averiguar qué es el personaje. Y me encontré en aquellos tiempos, y ahora creo que lo puedo seguir diciendo, que hay muy poco, prácticamente nula, teoría del personaje. La poca teoría del personaje que hay rara vez aterriza en lo concreto, lo que dicen en el uso. Hay, en cambio, también, por otro lado, no voy a hablar aquí de los textos teóricos, sino de la gran cantidad de manuales, de estos manuales de escritura que dan fórmulas digeridas del otro lado completamente del espectro, en el que te dan formulitas para escribir, donde toman ciertas ideas del personaje sin analizarlas, sin entrarle de fondo. La misma idea del personaje sigue sin estar muy clara. Es más, lo que creo que lo digo en algún programa, cuando tú pregúntale a cualquier dramaturgo, a cualquier teórico, qué es el personaje, y todos te van a dar una definición diferente y en general ambigua. Bueno, pues buscando lo que era el personaje, me fui yendo para atrás, donde estaba el personaje, qué es lo que hace el personaje, el porqué del personaje, etcétera. O si es el centro, pero el centro de qué, y fui llegando hasta, por algo tal vez de trastorno obsesivo compulsivo, hasta el origen del asunto, hasta cuál es el origen de qué es lo que hacemos cuando contamos una historia. Obviamente traía algunos lastres en el camino, que es parte del asunto y es lo que quisiera yo decir mucho ahora.
Cuando hacía aquella vez, cuando publiqué aquel textito, que realmente era una babosada de lo de secuencias adjetivas, estaba lastrado obviamente por esto de los narratólogos, que con todos mis respetos, pero que en general a la hora de partir al personaje en pedacitos y de partir en general la cosa que relatamos en pedazos, por alguna razón se brincan mucho la parte sustantiva. Entonces yo lo que hice fue estructurar a partir de la parte sustantiva lo que antes tenía como secuencias adjetivas, es decir, el adjetivo a qué es lo que es adjetiva. Y esto fue donde nació el tipo como centro de todo lo demás. Cuando entendemos esto, entendemos muchos de los mecanismos de cómo funciona el proceso de contar, de relatar una historia. Pero bueno, el tema es amplio y está reflejado y está platicado ya en el libro. Este libro obviamente se trata, este primer libro de los que he estado trabajando sobre dramática descriptiva, no se trata de lo que yo piense hoy del drama, del relato y de cómo se construye. Se trata de lo que pensaba yo hace 6 meses cuando lo estaba escribiendo. Inclusive ya entregado el libro, hay varias partes que quisiera apostillar, que quisiera cambiar. Hay otras cosas, por ejemplo, que encontré gracias a estar haciendo el programa que no había resuelto en el capítulo de Sher. Creo que queda muy claro el eje programático bien estructurado de toda la teoría dramática, por decirle de alguna manera, y sin querer ser ampuloso ni rebasar lo que realmente es. Pero el eje programático, claro, lo encontré. Hasta aquí hice este capítulo hace como 3 semanas con este cuadro que separa, partiendo de las ideas básicas de largos plazos y cortos plazos, y el ser y el hacer, cómo acomoda todo y cómo lo estructura, y encontré que no solo me sirve para estructurar lo que decimos del personaje, sino que me sirve para estructurar como un eje programático, que ahí estaba a fin de cuentas, el de todos los libros, que componen esta serie de la dramática descriptiva. Esa parte debió haber estado también en el libro. Algunas otras ideas debieron de abundarse más. Pero bueno, este libro a fin de cuentas refleja lo que yo pensaba hace 6 meses. Obviamente no hay verdades definitivas, es un libro, es parte de mi proceso, es parte de lo que estoy pensando yo. Siempre estoy pensando, no lo digo ni como expiación ni como presunción, sino como mera descripción, pero desde que me acuerdo, siempre estoy en la cabeza pensando de qué se trata esto, qué es esto que hago, por qué hago esto. La pregunta, tal vez la primera era, ¿qué implica ser dramaturgo, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que vinieron las demás preguntas. Ahora, es un libro raro cuando lo trato de ubicar, y ahora que lo estaba viendo, en este muy, muy bonito ejemplar, eso hay que decirlo, este libro que Pablo Moya realmente hizo una chulada, porque era difícil con tanto gráfico. Y además yo creo que por ahí tenía un guardadito de colas de papel bueno, porque le metió un papel padrísimo, pero de primera le metió el papel de los interiores. Me va a caer el caballo por andar viendo el libro. No sé de qué estaba hablando. Tú ya deja de distraerme, Moncada. Que escribió un libro, decía, ¿verdad? Bueno, este libro se ubica en un lugar muy particular y muy extraño, y yo creo que muy peligroso, porque no está ni del lado de la teoría pura y dura, ni está del lado de estos manuales que te pretenden enseñar dramaturgia y guionismo de una manera concreta. Está a medio camino en los dos, porque a fin de cuentas, y ahí sí creo que es más aristotélico de lo que dice el doctor Cantú, porque está parado exactamente donde estoy parado yo como maestro de clase, ¿no? Tratando de explicarles cómo se hacen las cosas, pero también tratando de darle soluciones, porque el alumno necesita soluciones concretas, pero por otro lado también tratando de explicar el fondo de dónde viene eso, o sea, el origen conceptual, y ahí es donde entro en problemas, porque rebato pues a los grandes maestros, ¿no? Yo en serio, yo a Genet lo admiro, yo
Yo realmente admiro también mucho a Barthes, sobre todo ellos dos me encantan. El mismo Prop, a pesar de lo burdo que es, me parece que es, y de lo tarde que llegó a Occidente, me parece que es el que pone la piedra de clave para todo esto. Pero bueno, no tengo que estar de acuerdo con ellos en todo. Entonces, estas mismas disquisiciones están ahí un poco también en el libro. Entonces, está un poco entre discutir con mis maestros y explicarle a los alumnos cómo tienen que, cómo hay que ganarse la chuleta, pues. Y la chuleta nos la ganamos nosotros escribiendo. Y en ese lugar, entonces, ¿qué es lo que digo que creo que le espera este libro? Bueno, que la parte académica tal vez lo va a ver con cierto desdén, porque dice, bueno, es que está más del lado de los manuales. Y la parte que espera los manuales lo va a ver con cierta distancia y va a decir, este anda queriéndonos vender choro, ¿no? Él está parado justo donde, es lo que me ha pasado siempre en la vida. Siempre me paro donde caga la paloma. Siempre estoy ahí. Ahí está este libro. Está parado justo donde cagan las palomas. Y es tal vez el riesgo que toma el libro y pues veremos cómo le va. Yo creo que tiene mucho que ver esta palabra que mencionó Luis Mario hace rato, que es el sistema, ¿no? Porque por eso yo hago la comparación con Stanislavski, ¿no? Stanislavski, si bien luego da unas metodologías, ¿no? El método de las acciones y la psicotécnica, lo que hace Stanislavski es poner un sistema, y ese sistema luego otros lo van llevando de diferentes maneras, ¿no? Lo van situando en diferentes metodologías. Entonces, creo que este libro está precisamente ahí, por eso lo siento en medio de la teoría y en medio del manual, ¿no? Porque no es no es una metodología realmente. Y para mí eso es lo fantástico del asunto, porque nosotros no tenemos que dejar nuestra metodología de enseñanza, de decir, esto que yo había estado elaborando durante todos estos años de docencia no sirve para nada, tengo que hacerle caso a Luis Enrique. No, o sea, uno no tiene que hacer eso. O sea, yo digo, a ver, lo que he estado enseñando, lo comparo con lo que dice Luis Enrique, digo, claro, esto me ayuda a entender mejor lo que yo estoy enseñando e incluso a diseñar mejor mis ejercicios, por ejemplo, o a corregir ciertas cosas que decía, bueno, desde que estoy en las clases, digo, bueno, sí, esto se los he explicado ya de 10 maneras distintas y no logro hacer que lo entiendan correctamente, y entonces digo, claro, aquí está la respuesta, ¿no? Si esto lo explico de esta manera, puedo llegar a ese entendimiento, ¿no? Entonces creo que ahí está esa gran ventaja del libro, en esta cosa que digo, que es como dijo Luis Mario, es un sistema, no es una metodología, sino es un sistema que puede apoyar a diferentes metodologías. Oye, Mario, sí. Pero fíjate, a mí es que me pasó algo curioso. El año pasado, digamos que entre el primero y el segundo, entre el primer infarto y el segundo, que fue el primero por ahí de junio, y el último, espero que el último, que fue a finales de noviembre, esperemos que sí sea el último. Esperemos, o no, o no, esperemos que me den muchos más. No sé, pero me pasó algo muy curioso, que una reflexión que tiene que ver también con el hacer del rinconcito, que me di cuenta de algo que da en el centro lo que tú dices, Mario, que mis alumnos, buena parte de mis alumnos, no van a clase, ¿no? Porque antes del primer infarto yo estaba ya dando un taller ahora en Zoom, me había subido al tren del mame del Zoom, y no estaba dando el taller en internet como lo hacía convencionalmente, y me di cuenta que la mayoría de mis alumnos no van a clase para aprender a escribir obras de teatro. La mayoría de mis alumnos iban a clase para aprender cómo ir a dar clases de dramaturgia. Esto es algo que yo no había detectado y que me di cuenta en ese tiempo, y cuando racionalicé, porque había algunos, no sé si esté por aquí nuestro querido Rafa Volta, pero el otro taller
se enojaba cuando retrasaba yo la clase, Rafa, porque después me di cuenta que cada que acababa la clase se iba corriendo y él con eso daba su clase en Querétaro, de dramaturgia. Pero a fin de cuentas, la mayor parte de mis alumnos no era que quisieran aprender a escribir obras de teatro, yo estaba equivocado. Lo que querían era ir a dar clases de dramaturgia y para eso les estaba ayudando. Eso creo que coincide totalmente esta reflexión o revelación que tuve el año pasado, justo con lo que estás diciendo ahorita, Mario. Sí, no me extraña, porque te digo que diferenciar algunos de estos conceptos creo que ayuda bastante. Y pues sí, o sea, como estos conceptos nos pueden ayudar a que podamos ir contrastando lo que estamos haciendo en clase. Entonces, sí, yo cuando empecé que me pasaste el libro, lo empezaba a leer y dije, claro, así, si se los digo de esta manera, yo creo que lo van a entender mejor. Y ya poco a poco he ido corrigiendo, he ido adecuando algunas explicaciones y ahora sí que funciona. Creo que lo importante es que funciona y aún le da, como te digo, le da herramientas sin tener que uno dejar la metodología que ha ido desarrollando tanto para la enseñanza como para la escritura, sino más bien corrigiéndola y afinándola. Muy bien. Oye, y si me permites, a mí me gustaría agregar un ingrediente que tiene que ver con este cóctel, digamos, que se ha armado y que da forma a este libro entre teórico, entre práctico y didáctico, ¿no? Que es los estudios de licenciatura de Luis Enrique, a los que se vio obligado para poder desempeñar su trabajo en esta compañía. Y lo digo porque fue una licenciatura en línea, que además de enseñarle una serie de contenidos, lo puso ante la disyuntiva precisamente de desarrollar contenidos en línea, ¿no? Y desarrollar contenidos además que tuvieran una forma, un mecanismo eficaz de transmisión en un tiempo determinado frente a un interlocutor que a lo mejor no estás viendo o que uno lo va a ver en la noche y el otro en la mañana. Y así fue como empezó esta parte de su taller vía Facebook, ¿no? En donde habría un grupo cerrado y de pronto se iban mandando escritos y él los iba criticando, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que todo eso también ha abonado para la construcción de un método, ¿no? Que tiene que ver con la clase a distancia y que su corolario es el rinconcito, precisamente, ¿no? Y todo esto tiene que ver, además, con el hecho de que efectivamente, bueno, esta licenciatura que le estaba tomando obligado por las circunstancias, era de estudios literarios, ¿no? Ya me aclararás exactamente cuál era el enfoque, pero digamos, hay todo ese soporte teórico que viene de los lingüistas y de la semiótica o la semiología y de los estructuralistas y postestructuralistas, pero es que finalmente, como está redactado, tiene que ver con un pragmatismo, ¿no? De comunicar una idea, ¿no? Y en ese sentido, además, aderezado por el audaz coloquialismo de Legón, bueno, pues esto se convierte en un libro que se conforma por varios componentes, pero que tiene una salida única, ¿no? Y que, bueno, eso para mí sería parte de las características particulares de este libro, ¿no? Que no solo de su génesis, sino de la manera en que se presenta ahora ante el público, ¿no? ¿Me ibas a contradecir, Luis Enrique? Si pudiera, jefe, lo haría. Usted sabe que desde el primer día, pero bueno, yo lo que quiero decir, y bueno, y ya que abriste esa puerta, es necesario que lo diga. Bueno, primero presumir que de aquellos talleres que hacíamos con el esquema que efectivamente aprendí por las clases de pedagogía, que me cambiaron la vida, porque yo antes que ser escritor y nada, yo soy maestro, soy hijo y nieto de maestros.
inventiendo desde hace 35 años, prácticamente todo el tiempo estoy frente a un grupo exponiendo ideas. Bueno, primero dos cosas, presumir esto y al presumir es agradecer a mis alumnos que de aquellas clases, de aquel curso, hasta el momento van más de 10 premios nacionales de dramaturgia, de literatura en general, porque 9 son de dramaturgia y 1 de novela. Entonces tuve muy buenos alumnos, ¿no? Eso también es alumnazos que tuve. Y otra cosa, bueno, agradecer a los alumnos, porque lo que yo hago siempre en clase es esto, estar aventando ideas de las que ni siquiera estoy seguro y estar recibiendo, al querer explicarles y al estar debatiendo las ideas, este libro, por eso tal vez, como dice Fernando, es más socrático que otra cosa. Porque todo se lo debo a mis alumnos, lo podría decir así, ¿no? Como boxeador. Pero realmente mis alumnos, los que están aquí ahora, son testigos de la cantidad de barbaridades que he ensayado frente a ellos, de las graves cosas que me he equivocado frente a ellos ensayando ideas. Pero en estar ensayando ideas ha ido evolucionando el error hasta llegar, bueno, donde estoy ahorita y hace 6 meses, a este libro. Y esas ideas, bueno, se siguen ensayando de una manera extraña ahora con el programa del Rinconcito, porque realmente es extraño y atípico, pero sigue dándose el proceso con los alumnos de estar intercambiando ideas, de estar diciéndoles cosas que a veces digo, pero ¿dónde saqué esta barbaridad? Pero era el estar probando, jugando con las ideas y sobre todo siempre. Y esto es regla en mi taller, es regla en el libro y es regla en el programa. Siempre es estarlas rebatiendo contra los objetos. Es decir, si digo que el relato es esto, quiere decir que cualquier objeto que llame relato tiene que ser eso, punto. Si digo cierto tipo de relato hace esto, bueno, ese cierto tipo, todos los textos que caigan en ese cierto tipo tienen que hacer esto, llegar a mecanismos generales que se puedan comprobar en un texto. Y siempre estoy repitiendo, no, bueno, porque me conozco y sé que lo que les digo es un riesgo y una mentira. Les digo, no me crean a mí, revíselo en el texto y saquen sus conclusiones. Pero efectivamente es parte de mi proceso de clase, pues. Y la oralidad de ahí viene también. Claro. Antes de hacer circular también aquí la palabra, no sé si Fernando quisiera agregar algo o alguno de los que están presentes aquí en el Zoom, ¿no? Sí, creo que sería bueno compartir. Permíteme nada más, ahorita te lo paso, nada más porque quiero hacer un anuncio antes, ¿no? Pero decía que algunos de los que nos acompañan en el Zoom son dramaturgos y son maestros también. Entonces, la experiencia de la dramaturgia y de la docencia van de la mano, ¿no? Entonces, y cada quien tiene que desarrollar sus mecanismos. Pero bueno, no es eso lo que yo quería decir. Lo que yo quiero decir y reiterar es que este libro ya está a la venta y que creo que es una herramienta de verdad importantísima para todos nosotros. Está, por lo pronto, bueno, para quien reside en Jalapa, lo podrán encontrar en la librería Hiperión, que es la primera en la que se han distribuido o se estarán distribuyendo en lo inmediato estos volúmenes. También, obviamente, por la red de librerías donde distribuye la Universidad Veracruzana y, por supuesto, la amplia red también por donde distribuye El Milagro, ¿no? Que ahora en estos tiempos de pandemia no resulta tan sencillo pues hacer toda esa operación, pero paulatinamente se podrá encontrar en todas las librerías que están a su alcance, en donde distribuye El Milagro, pero por lo pronto también, para quien esté lejos, lo puede encontrar a través de Amazon. Con un clic, ahí lo tienen, ¿no? Entonces, y además creo que el precio es el mismo en todos lados, ¿no? Entonces, creo que está muy accesible, cuesta 200 pesos. Me están malbaratando. Sí. Y además que queremos que se agote. Tiene un truco publicitario en la portada, porque una amiga me dijo, oye, yo quería comprarlo porque cuando lo vi pensé que era un libro de Alex Sintek.
Fernando. No voy a responder a eso. Yo estoy recibiendo el sonido muy mal. Espero que ustedes reciban mis palabras con más claridad. Pero me parece oportuno ahorita recordar que la primera influencia de Legón fue por sus obras. Es decir, él empezó a cambiar de alguna manera la gramática mexicana, precisamente a escribir simplemente. Yo no recuerdo, creo que desde Carballido, un efecto dominó realmente para los nuevos dramaturgos, en donde el famoso guioncito, en donde la ausencia de nombres de los personajes, en donde este realismo tan crudo que comenzó a hacer desde principios del siglo XXI, fue realmente una escuela de dramaturgia. Además había un espacio preciso que era Querétaro, donde se reunían los dramaturgos que ahora ya están desarrollando su propia voz. Pero no recuerdo a otro dramaturgo en este siglo que haya tenido una influencia tan directa a partir precisamente de la creación dramática, a partir de la manera de estructurar sus obras, a partir de la manera de dialogar y a partir de la forma de crear sus personajes. Y creo que ahí empieza realmente la primera labor didáctica, no sé si llamarla didáctica, porque no tenía esa intención de crear una corriente siquiera, pero el efecto, el poder dramático de su obra lo consigue. Yo creo que domina el panorama por lo menos 10 años, también y para mal, porque la mayoría de los jóvenes dramaturgos empiezan a imitarlo, y eso es lo que él menos quería, precisamente. Ahí hay algo, y entonces insisto un poco con las preguntas porque me interesa saber si cuando hiciste, Luis Enrique, uno de los capítulos más claros y creo que más buscados es la creación del personaje. ¿Cómo vas construyendo un personaje? ¿Cómo vas dando los pasos? ¿Cómo adjetivar? ¿Cómo darles características? Etcétera. Si tú lo haces Las 3,5 Flopis, que fue una obra que de verdad fue un parteaguas, porque no hay otra palabra mejor para decirlo. Yo vi triunfar en Londres, en Edimburgo, etcétera. Realmente sucedió algo antes y después, Las 3,5. Si tú empezaste a adjetivar o a ver esa estructura a partir de esos personajes que ya son emblemáticos del teatro mexicano del siglo XX. Bueno, antes que nada no es aunque se pueda tomar como un método lo propuesto en la gramática descriptiva de como receta, no, yo describo así, y lo primero que le digo a mis alumnos, nadie escribe así. Lo que sí es verdad es que precisamente justo cuando empiezo a escribir, cuando escribo de Bestias y Las Flopis, que son 2 obras que se escriben al mismo tiempo, es en el momento en que y creo que ahí amarra todo lo que decía también Fernando hace rato, en el momento en que pasan varias cosas. Primero empiezo ya estoy dando clases de dramaturgia sin tener de dónde agarrarme. Yo creo que nos pasa a todos, que nos invitan a dar clases de dramaturgia porque hemos escrito algunas obras, hemos ganado algunos premios y no tenemos las herramientas. Entonces cuando me tengo que preguntar de qué se trata el asunto. Y en ese justo momento ya tenía, para entonces, porque los tengo en orden, he tenido que hacer por las cosas de las becas y esto el orden de las obras. Ya tenía 19 obras escritas hasta ese momento, en las que no me había preguntado de qué se trataba el drama. Me lo empiezo a preguntar con estas obras. Y me empiezo a hacer ciertas preguntas específicas. En aquel caso, no es casualidad la coincidencia de fechas entre lo de las secuencias adjetivas y estas 2 obras de las que hablaba, porque las preguntas que me estoy haciendo en ese tiempo tienen que ver con lo que se plantea en ese textito de las secuencias adjetivas. Casi siempre, no, tampoco voy a decir que siempre, digo, porque a fin de cuentas, a mí lo que me gusta es escribir y estar diciendo, como digo en el programa, estar diciendo chingaderas, pero también me gusta estar pensando en la obra, estar probando ideas. Y en general, en la mayoría de mis obras, ahora en el tiempo, a toro pasado, voy encontrando, digo, mira, en esta obra lo que pasa es que me estaba preguntando esto, me estaba preguntando esta cosa en particular, que ahora me la sigo preguntando, salvo, y quiero hacer la excepción en la que me queda clarísimo que no, en Civilización. Civilización fue una obra que yo dije,
como todos decían que lo que escribía no era teatro, para empezar, que nunca lo entendí, desde mis primeras obras decían, eso no es teatro, eso no es teatro. Como ahora dicen, no, esta idea que han querido, no sé por qué, se le metió en la cabeza que yo escribo teatro narrado, de 120 y tantas obras que tengo escritas, más de 100 son dialogadas totalmente en convención dialogada, mucho menos son las que son narradas, que no quiere decir que niegue, me encantan las obras narradas también, pero la mayor parte de mi obra sigue siendo dialogada. Pero la de civilización escribí para decir, bueno, no es teatro lo que escribo, voy a escribir una obra canónica, voy a escribir una obra siguiendo las reglitas, como en ese tiempo entendía yo que es lo canónico. Y entonces es una obra en la que no me pregunto nada. Y después, en Demetrius, es una obra en la que digo, todo lo que he aprendido no sirve para nada, todo lo que me preguntó tal vez no sirve para nada. Voy a escribir una obra que vaya en contra totalmente de lo que estoy pensando ahorita que debe ser el drama y cómo debe ser. Bueno, y esa obra que por una parte es ingenua y burda por eso, por otro lado quedó muy bonita y le ha ido muy bien. Salvo esas dos obras en general, todo lo demás, casi todas han sido irme preguntando ciertas cosas sobre la teatralidad. Obviamente las obras narradas tienen que ver más que mis preguntas propiamente con las preguntas que nos aventaba, y tiene que mencionarse ahora, porque que no lo veo por aquí, pero sería importante que estuviera, las preguntas que nos aventaba en aquellos tiempos Edgar Chías sobre este asunto del teatro narrado para promover el juego sobre la escena, ¿no? Las obras o lo narrado de mis obras narradas de las primeras tiene que ver más que con mis preguntas personales, con tratar de responderme las preguntas que nos estaba aventando el maestro Edgar Chías. Pues en esa interlocución precisamente, justamente hay que decir, ¿no? Me mencionó muy al principio Mario las semanas de la dramaturgia, ¿no? A las que muy pronto se agregaron las semanas de la joven dramaturgia de Querétaro, y creo que inició un proceso de reflexión colectiva de toda una generación, de los que en ese momento eran maestros y de los que eran alumnos, de los que estaban empezando, de los que ya tenían ahí como que alguna obrita que habían logrado estrenar, y creo que se dio ese trabajo precisamente, o esa formulación de preguntas, por lo menos que cada quien arrojaba, que son las que conforman precisamente hoy la dramaturgia mexicana, con ya muchas ramificaciones, ¿no? Muchas teorías, mucho en la perspectiva que Dubati habla de la estética de la multiplicidad y demás, ¿no? Cada cabeza es un mundo, cada quien tiene su propia poética, etcétera, ¿no? O sea, todos crecimos con esta idea de las micropoéticas famosas, ¿no? Entonces, no sé si sobre eso alguien quisiera formular alguna pregunta específica para Luis Enrique o hacer un comentario, ¿no? Oye, algunos de nuestros colegas que están aquí en el Zoom. Oye, ¿no? pero rápido, yo quiero decir, porque sí es una omisión de mi parte importante, y como que te pusiste de modo para que la mencionáramos, pero efectivamente el antecedente de todo esto y de lo que proponía también Edgar Chías, y de estas semanas incluso, está, bueno, obviamente en estas semanas de la dramaturgia, atrás está la mano obviamente de Luis Mario Moncada y de Boris Schwellman, pero antes de eso todavía, y que fue revelador, no solo para mí, sino para toda mi generación, la obra de Las cartas de Luis Mario Moncada, el artista adolescente, donde en un parlamento de repente el mismo actor acota lo que está diciendo y con una sola frase rompe toda la convención. Quiero decir que lo que llamamos convención dialogada es un constructo demasiado sólido y frágil a la vez. Son 7 convenciones en sí mismas, de hecho, y con una sola frase rompe toda la convención. Yo no la vi en escena, pero cuando leí el texto y llega a esta parte donde el primer parlamento lo acota el mismo actor, ¡pum! ¡Pum! Fue
fue un flachazo para mí y para toda mi generación. Me pongo chinito, porque a partir de ahí creo que entendimos en qué consistía y las implicaciones que tenía romper la convención dialogada, ¿no? Las implicaciones escénicas que tenía, que no eran poca cosa. Es todo. Bueno, pues ampliemos el diálogo, si les parece. Te estamos verdaderamente escuchando con mucha dificultad, hay que decir, Fernando, ¿no? Pero bueno, ahí yo aprovecharía para hacer extensiva también el micrófono a Mario, si quiere agregar algo, o, insisto, alguno de nuestros invitados que están entre el público selecto del Zoom, ¿no? Porque el público que está en Facebook, lo único que nos está diciendo es que quieren el libro ya, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a regalar un par de libros a quien nos formule las mejores preguntas para Luis Enrique. En la plataforma de Facebook, por favor. Así que aplíquense, ¿no? Y piensen, a ver, ¿qué le podemos preguntar a Luis Enrique? Son libros que se tendrían que recoger aquí en Jalapa, entonces sobre todo será para el público jalapeño, ¿no? Pero ya después encontraremos algún mecanismo con los demás, ¿no? Pero bueno, por lo pronto... No seas marro, paga el paquete, no seas marro, ándale, a la promoción bien. Nos sale más caro el envío que el libro, man. Así es la vida, así es la vida de dura, fíjate. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en lo que alguien más se apunta para comentar, diría que justamente, bueno, en esta reflexión, en este proceso paulatino, precisamente de construcción del discurso, de construcción de la didáctica, ¿cómo se traslada esto a un medio tan abierto, tan masivo como YouTube? Bueno, ahí está la pregunta y está Vidal Medina pidiendo la palabra también, entonces no sé si le podemos dar audio, por favor, los operadores que están aquí con nosotros, no sé si es David o Laura o José Luis. Hola, ¿me escuchan? Adelante, Vidal. Buenas noches. Pues primero que nada es un honor, un gusto estar aquí. Muchas felicidades a Luis Enrique por este libro. La verdad, una sorpresa muy agradable. Y bueno, al equipo que está detrás, a los comentaristas, a ustedes, pues también felicidades por este logro. Creo que estamos en una etapa de madurez de la dramaturgia o del pensamiento de la dramaturgia, y eso me da mucho gusto. Son trabajos, tanto el de Luis Enrique como lo que recientemente publicó Mario, que hablan de una disciplina que se ha tomado en serio y con rigor científico, por decirlo de alguna manera. Y eso es hace falta este tipo de didácticas y de pensamiento en el teatro mexicano. Entonces, por ese lado, pues felicidades. Y yendo un poco más al contenido de lo que han estado platicando, pues obviamente estamos hablando de un método de trabajo de Luis Enrique, un método que él dice que es descriptivo, pero que entiendo que también tiene algo de analítico, porque cuando habla de los tipos de relatos, de alguna manera se refiere a géneros, y esta es una pregunta ya también. Y aquí la pregunta sería, si los tipos de relatos tienen que funcionar bajo ciertas reglas o aspectos, ¿cómo leemos los nuevos tipos de relatos? ¿No? O si pueden aparecer nuevos tipos de relatos. Que bueno, eso es pregunta para Luis Enrique. Y nada, felicidades y es todo. Gracias. Bueno, aquí Vidal ya se está apuntando para ganarse uno de los libros, que por cierto, El Milagro nos amplía información y nos dice que
se encontrará el libro no solo en Hiperión, sino en tintarroja.com.mx. Ahí también lo pueden ordenar. Y además dice que fuera del ámbito de Jalapa, ellos apoquinan con un envío gratuito. Entonces, bueno, tenemos ya un libro que se regalará y se enviará a cualquier otro punto de la República Mexicana. Sí, nos formulan una pregunta interesante para Luis Enrique, y por lo pronto, bueno, está la primera de Vidal. Luis Gracias Enrique. por mi libro, sí. Nada más para eso autografiado, por favor. Nada más para eso preguntó, este va a tener libro gratis. Otra característica de la dramaturgia mexicana. Que gratis hasta las puñaladas, digo. Yo no me meto con tipos de relato, no me meto con géneros. No me meto con... Sin competir, espero que me escuchen. Nada más quisiera preguntarle a Luis Enrique, ¿va a escribir después esta teoría, esta didáctica? Ya dijo que va a hacer todo lo posible por decir lo contrario. Pero creo que también de pronto él como autor hizo separarse un poquito de la creación para volcarse precisamente en este pensamiento teatral. Y ahora me pregunto, ¿cuál será su próxima obra realmente? Bueno, es que ahorita no estoy escribiendo teatro, lo que estoy escribiendo es para bueno, el Rinconcito y algunas cosas que tiene atoradas ahí Luis Mario Moncada para las redes, que por cierto, mañana creo sale compilada como un largo, la serie que hicimos de Díaz Mirón, ¿no? Mañana ya está en la plataforma, habría que anunciarlo aquí, porque la verdad nos quedó bien padre, lo hicimos con celulares, pero nos quedó padrísimo. Y ahorita, bueno, lo que hago mucho es realmente estar en esto, en lo del Rinconcito, en lo de mis libros, y básicamente en chambas de algo que se llama Script Doctor, que es revisando textos, o sea, revisando guiones y trabajando con algunos grupos de escritores de writing room que se llaman para medios. Pero vamos, ahorita después del segundo infarto ya no he escrito prácticamente yo nada, no he escrito nada para teatro, ya no he escrito nada y tal vez después del primero no he estado pensando en el teatro, en tanto que no ha habido mucho medio de sacar las cosas por el teatro, pero sí he estado escribiendo cosas para que en algún momento tal vez veamos en plataforma, para medio audiovisual, pues, ajustado a tal vez cuando vuelva a la famosa normalidad, es decir, cuando me vuelvan a pedir. Recuerden que yo trabajo para la compañía titular y que lo primero que hago yo es, antes que nada, es escribir para la compañía. Ya después, cuando la compañía no quiere o no puede o no le interesa un texto propuesto en particular, ya lo montan otros. Pero en general yo lo primero que hago es para lo que me piden aquí en la compañía. Sí, bueno, sigue sin responderse del todo, porque lo hiciste muy genéricamente, lo de Vidal, ¿no? Pero sirve que... Es que me interrumpió Deita. Sí, bueno, entonces, pues digo, para decirte otra pregunta, entonces si quieres responder, y después voy con una pregunta de Mario Medina. Ok, no, nada más lo de Vidal, no me meto obviamente en género, me voy al contrario. Lo que analizamos es el germen del relato, y la descriptiva, obviamente. Una de las cosas, ahí está en el libro, ahorita que le llegue lo va a poder leer Vidal, una de las cosas que hacemos al describir es analizar el objeto, es decir, partirlo en pedacitos y darle un sentido de coherencia y definir funciones, ¿no? Siempre parto, y esto lo digo siempre, del principio de Propp, de vamos a analizar el relato de manera científica, como hacen las ciencias naturales. Agarran la cosa, la parten en pedacitos, buscan sus unidades y analizan cómo se relacionan entre sí, es decir, sus funciones. A partir de ahí es lo que hago. Lo que pasa es que no lo puedo llamar estructuralismo a esto, porque los estructuralistas ahorita me cosen a puñaladas.
porque casi todo lo que digo o va en contra o abarata lo que han hecho y dicho los grandes estructuralistas. Entonces, no lo puedo llamar estructuralismo, pero bueno, definitivamente el principio es formalista y estructuralista de toda la dramática, eso no se puede negar. Tiene método científico, claro. O sea, sí, claro, sí, sí, como el de Einstein, sí. Sí, como eso, sí. Gracias. Sí, bueno, Mario Medina pregunta algo que de alguna manera ya abordaste, pero de cualquier manera me parece importante mencionarlo. Dice, Legón, ¿tienes alguna obra en mente que se esté cocinando en tu cabeza a partir de la pandemia? ¿No? Bueno, a mí me hace la misma pregunta. Dice, ¿qué piensan en estas transmisiones por Zoom a las que se han mudado algunos colegas? Se gana y se pierde. Se gana y se pierde. La realidad es la realidad. Y el teatro siempre ha trabajado en la realidad. Y trabajamos con las condiciones y nos ajustamos a las condiciones. Lo dije en el primer rinconcito. Lo que hemos hecho desde el principio del teatro y desde antes de que existiera el teatro, desde los ajedos tal vez de antes, lo seguimos haciendo. Contamos con lo que tenemos, contamos nuestras historias al público que quiere escucharlas y con los medios que tenemos. Lo que estamos haciendo ahorita ganamos cosas, pero perdemos muchísimas. Yo no niego que el teatro es maravilloso. Perdemos esto que dice de Ita, que se pierde la cosa de la presencia, eso es maravilloso. Se pierden muchas cosas, pero también se ganan otras, para mí en particular, el poder tener espectadores y alumnos en otras partes, no solo del país, sino ahora en el rinconcito tenemos espectadores fieles en España, en Argentina, en Colombia, en Chile, algunos en Venezuela, en el Caribe, en el sur de Estados Unidos. Todos estos alumnos en Guatemala que andan queriendo que les dejen pasar para acá, hijo de la... esa deslocalización, pues por un lado está ganando también, nos ayuda bastante. Se pierden unas, se ganan otras. Hay que adaptarnos a lo que nos den y con lo que nos den trabajar. Punto. Así es, y bueno, un poco el trabajo, también la escritura se ha trasladado a la didáctica, ¿no? Porque finalmente hacer los rinconcitos hay que escribir guiones, ¿no? Y escribir guiones que además, eso yo tengo que decirlo porque he sido un poco acompañante y cómplice ahí de Luis Enrique, ¿no? ¡Negrero! ¡Negrero es lo que eres, un negrero! Investigar lo que es el lenguaje del youtuber también, ¿no? O sea, en donde aquí Luis Enrique se ha especializado, ¿no? Por eso hace estas expresiones en donde, como diría Romu Fons, rompe el patrón, ¿no? Porque hay que subir el volumen y llamar la atención, ¿no? Porque de esa manera suben los clics. Dice, así se la ha pasado construyendo su maldito rinconcito, como unas cápsulas en donde simplemente habla y habla para que la gente vaya poniendo likes, ¿no? Como Merolico. Pero bueno, así también se desarrolló un método. Es como Merolico, ¿sí? Es la técnica del Merolico, de vender colchas. Luis Enrique era youtuber antes del YouTube. Seguro. Bueno, Lovett tiene también una pregunta. Dice él, maestro Legón, hubo temas que dejó... perdón. Dice, ¿hubo temas que dejó fuera que ahora en perspectiva le hubiera gustado agregar? Sí, totalmente. Fíjate, dos cosas nada más de las que me acuerdo ahorita rápidamente. Bueno, ya mencioné al principio que la columna vertebral de todo este sistema del que hablan, la columna programática, la acabo de descubrir ahora que ya estaba publicado el libro con el capítulo de Sher, el que publicamos hace 15 días en el Rinconcito. Ese cuadrito, esa parte debía haber hecho porque ahí está la estructura programática de toda la dramática descriptiva. Y segundo, cometí ciertos errores, y eso fue por creerle a Aristóteles, porque le hago mucho más caso a Aristóteles del que creen, y todavía no leía las poéticas cuando escribí el libro, y todavía no empezaba a escribir el libro que estoy escribiendo aparte, que este va a ser una cosa aparte, por culpa de Mario Cantú es eso, y esto hay que decirlo, sobre Letos, sobre el tema de Letos,
que un día que me rebatió algo y me puse a escribir realmente para explicarle que entendía por etos, y cuando me di cuenta llevaba 80 páginas y estaba volviendo, sobre todo a la ética. Hay que leer las éticas de Aristóteles. Y Aristóteles comete un grave error en la ética, no es que cometa un error, es que le atribuye la ética a la voluntad, a los actos de voluntad, es decir, la podemos ver a través de los actos de voluntad, el etos. Recuerden que está analizando la psique, él había analizado la fisis, él había entrado duro a la fisis, y ahora lo que quiere hacer él es revisar la psique, lo que no es fisis, pero sabe que está ahí, y es como llega a la ética, ¿no? Bueno, no solo él, en general los sofistas, pero básicamente ellos atribuyen el etos a algo que vemos en la expresión de la voluntad, lo cual no suena muy claro en el drama, porque decimos, el personaje sé el etos que tiene en función de las decisiones que toma con los problemas que le ponen. Pero leyendo la ética me di cuenta de varios errores que tiene Aristóteles. Por ejemplo, que la ética es aplicable también a seres que no tienen voluntad o a cosas que no tienen voluntad. Una piedra tiene etos, un barco tiene etos, sin que tomen decisiones ellos, pero tienen algo de su ser que los hace afrontar de cierta manera los problemas, y por lo tanto podemos definir, construir un etos, lo cual abre muchos campos de posibilidad. Normalmente cuando les dicen, perdón, quiero platicar esto, no sé si tenga tiempo, pero es que cuando estaba lo del rinconcito, me la pasaba yo peleándome primero con los que me respondían, ¿no? Sobre todo las broncas que se armaron cuando hablé de la psicología del personaje. Pero luego me metí a sitios de otros youtubers, y les hacía preguntas. Y un día cuando andaba con estos etos, me metí en un sitio y les pregunté, y me puse a pelearme, a preguntarles si un barco podía tener etos. Y me respondieron, y entonces me empiezan a responder por escrito, ¿no? No, nene, mira, un barco, si lo pones a hablar y a actuar como la gente, sí puede ser personaje, sí puede tener entonces carácter, si no, pues no puede tenerlo. Y cuando me di cuenta, me había metido a un sitio, era un sitio donde le daban clases a niños, era un sitio para niños, me estaba peleando con maestros de kinder, y dije, ya no lo vuelvo a hacer, ahí le paré ya el asunto. Pero bueno, pero a fin de cuentas, por ejemplo, eso del todo este asunto del etos, por hacerle caso al Aristóteles de la poética, que creyó reconocer el etos de la ética en las representaciones y lo traslada tal cual, cometí el error de ligar etos y voluntad en el primer libro, cosa que ahora estoy seguro que no pasa así. El etos, el carácter, no está ligado a la voluntad, está muy relacionado con los actos volitivos, pero no necesariamente. Por ejemplo, son cositas de las que después he ido cambiando, ni modo, sigo pensando en el asunto. Muy bien, tenemos dos últimas preguntas para cerrar, de preguntas del público, una de ellas de aquí del propio Zoom, ¿no? Uno de nuestros acompañantes, Héctor Sobrevilla, que además de ser alumno tuyo es líder político del estado o de la ciudad, no lo sé. Pregunta, maestro Legón, además del método científico en el libro, ¿nos encontraremos una filosofía del por qué escribir y hacer drama? Bueno, eso creo que lo tendría que responder Mario, pero a ver, ¿quién se lo avienta? Pues Mario, adelante, yo no sé. Se me hacen palabras grandes, ¿no? Gracias, Héctor, saludos. Bueno, yo en este libro de Luis Enrique no vi eso, pero es algo que él puede responder. No, pues es que es un libro más pragmático. Si habla del por qué hago lo que hago y por qué hice esto. Pero pues yo no soy filósofo, ni tengo las herramientas de alguna escuela filosófica particular.
para acercarme, ni pretendo entroncar esto con filosofía pura y dura, que se acerca, el análisis del personaje obviamente se acerca mucho a la ontología y a los límites del ser, por ejemplo, ¿no? Pero no son mis áreas, ni me interesan porque no me llevan a el uso práctico y pragmático de la idea. Me llevarían a disquisiciones, ¿no? Y ni tengo la preparación yo para eso, no es mi área. Un abrazo, Héctor. Y bueno, por último, tenemos una pregunta de Ismael Rojas, que bueno, es bastante extensa, entonces, a ver, la voy a leer. Dice, maestro, entendiendo el personaje como eje central de la construcción de un texto dramático, ¿cree que el llamado conflicto deberíamos dejarlo en segundo plano al escribir? Pues muchas veces se mueve la construcción del texto a partir de un conflicto, pero un personaje tridimensional debería meterse en una serie de conflictos cotidianos, así como nosotros como personas en una serie de peripecias. Entonces, a partir de la observación y de una construcción sólida de un personaje, podemos crear una obra sólida sin atormentarnos con meter a nuestro personaje en conflicto, pues entendemos que el personaje mismo buscará ese conflicto por lógica. Ya no entendí si era pregunta o afirmación, pero... Sí, pero ya está respondido. Tienes que ver el rinconcito, porque eso ya lo tocamos en los rinconcitos, para hablar en uno de los últimos, olvídate de la acción, olvídate del conflicto, te respondo que no. Ahí está claro por qué no, porque está sobrevalorado el conflicto a mi juicio. Y en cuanto a la idea del personaje tridimensional, en el capítulo de psicología del personaje, y antes en el de prueba de ácido del personaje, explicamos por qué esta idea naturalista del personaje tridimensional que siguen usando mucho ahora, que viene de Lajo Segri, por qué realmente, por qué tenía que ver con una idea naturalista del siglo XIX del personaje y por qué no pasa a ningún nivel de análisis. Y hay que escribir guiones, ¿no? Y escribir guiones... Perdón. ¿Qué fue eso? No, es que le estaba yo respondiendo, poniéndole tu respuesta y se fue el audio. Ya, bueno. Estaba pues posteando en Facebook el capítulo del rinconcito del guión conflicto y acción. Y en el de psicología es donde hablamos mal del bueno de Lajo Segri. Ahí está claro esto, por esta idea del personaje tridimensional y lo que él marca como las tres dimensiones del personaje, que pues no, es muy burdo, es muy burdo. Ya. Muy bien. Pregunta Carmen Trejo, actriz, dice, ¿es un libro solo para hombres? ¿Por qué solo hay hombres comentando el libro? Bueno, yo no puedo responder eso, yo no organicé este club de Toby, pero trae jiribilla, trae veneno la pregunta, y es para que la responda Luis Mario Moncada. Nomás le digo que aguas, porque trae su venenito esa pregunta, Sí, bueno, en realidad en este caso podríamos decir que no tiene ninguna ciencia, porque el libro está compuesto por un texto desarrollado por Luis Enrique, con un prólogo de Mario y con un epílogo de Fernando, y yo soy el coeditor. Entonces, de alguna manera, esa es la razón por la cual somos nosotros cuatro los que estamos en esta presentación. 100%. No va a ser la única presentación. 100% heteropatriarcal, Absolutamente. Pero no va a ser la única presentación. Lo que pasa es que el libro apenas acaba de salir y ya lo estaremos circulando, y cuando encontremos esa interlocución, por supuesto que ampliaremos la base de comentaristas, ¿no? Aquí tenemos a Mari Carmen Torroella, por cierto, crítica y académica y estudiosa de la dramaturgia contemporánea, a la que le haremos llegar también un ejemplar para que nos haga el favor después de comentarlo y de participar en alguno de estos debates. Elvira Popova, que ha seguido mucho la obra de Luis Enrique. Y de la generación, claro, y de Luis Mario, y a la generación a la que también pertenece Mario Cantú.
y también muchísimo el trabajo importantísimo de Fernando de Ita. Luis Enrique, es un placer. Muchísimas gracias por la presentación. Es un libro muy importante. Y era difícil participar en el concurso porque en realidad es complejo. Yo todo el tiempo me he estado preguntando cómo es el diálogo entre el pensamiento de Luis Enrique y al mismo tiempo su obra, ¿no? El camino de su obra y de su pensamiento. Creo que no es una relación nada simple, ¿no? No es que se refleja sencillamente. Creo que incluso puede ser bastante antagónica, entonces, lo cual habla mucho de su propia poética. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Sí? Bueno, pues eso. Entonces, tengo mucha reflexión en la cabeza, pero era difícil participar en ese sentido. Creo que no es una relación sencilla. Es que, Mari Carmen querida, ¿sabes qué? Es que he escrito y he hablado mucho. Es que he escrito demasiado y he hablado demasiado a estos 52 años. Es lo único que he hecho. Y te lo decía el otro día que platicábamos aquel día. Está jodido eso, porque escribí demasiado, dije demasiadas cosas, obviamente. Por lo tanto, me contradije también y lo sigo haciendo muchísimo. Y además, ya te empiezas a preguntar en este momento de la vida si valió la pena, en términos muy concretos, ¿no? Si me muero, lo único que le dejo acá y son palabras, o sea, lo que eso queda no, es la palabra. No queda más, no dejo más, eso no le va a dar para comer, pero nos da para vivir. Pero ya lo hice, para bien o para mal, ya lo hice y hasta aquí llegué con eso y es lo que traigo en el lomo. Sigues con eso, como dice Rodolfo, a tambor batiente hasta el final, que lo decía Margules. A mover las piernas. Al boxeador le dicen, mientras muevas las piernas, sigues en la pelea. Tú baila, mueve las piernas. Yo sigo moviendo las piernas. Así es. Creo que todos acá. Te mando un abrazo y un beso. Abrazo a todos. Abrazo Fernando, abrazo Mario, abrazo Luis Mario, abrazo a todos. Acá estoy. Gracias, Mari Carmen, y un gusto que hayas estado aquí. Y bueno, espero que este debate lo podamos ampliar. Bueno, no debate, esta conversación realmente sobre temas que nos interesan, que tiene muchas aristas, que tiene muchos acercamientos, ¿no? Entonces, sobre esto seguiremos hablando y por lo pronto, bueno, nuestro deseo principal es divulgar esta publicación y que circule y que pase por las manos de muchos colegas, de muchos estudiosos y sobre todo de muchos alumnos. Así es. Oye, yo la mencioné en mis clases. Que por cierto Luis, están trabajando, están montando las chicas del 3.5 Flopis, alumnas y alumnos de primer ingreso. Muy bien, muy bien. Oye, Luis Mario, estaría padrísimo armar una mesa no heteropatriarcal. Fíjate qué mesa estaría padrísima. Con Mari Carmen Torroella, que todos ya saben el nivel de Mari Carmen, y la trayectoria, ¿no? Y además ha estado estudiando de nuestra generación. Está Elvira también, Elvira Popova, no sé si nos está viendo ahorita por Facebook Elvira. ¿Y sabes quién? Y para ponerle más color al asunto, para meterle también la cuota semítica, Alejandra Serrano, armar una mesa con ellas tres estaría padrísimo, ¿no? Pues sí. Sí, estaría increíble. Pues ya lo armaremos, vamos a encontrar la mejor coyuntura, ¿no? A lo mejor ahora dentro de la FILU virtual o alguna cosa así, ¿no? Para tener el soporte de la Feria del Libro de la Universidad Veracruzana, en fin, o cualquier otro foro al que nos inviten, ¿no? Ya te contactaremos, Mari Carmen, pero por lo pronto y de verdad te mandaremos algún ejemplar o ahí nos ponemos de acuerdo a ver cuándo te lo paso. ¿Sí? Bueno, Martín López Brí también saluda a todos, qué alegría saber de esta publicación y de la de Mario, enhorabuena y puros abrazos. No, así no, Martín, así no te vamos a dar un libro, ¿no? O sea,
Esfuérzate, haz una pregunta. Balazos, no abrazos. Queremos balazos, no abrazos. Así es. Dice que lo va a comprar. Mira, no se atrevió a formularlo, entonces mejor lo comprará. En fin, pues creo que se ha dicho lo importante. Yo tuve que escribir un prólogo para que me lo regalaran. Pues sí. Pues muchas gracias a todos. No sé si Mario o... bueno, dice Pedro Lemus desde Oaxaca. Querido, ¿no? Aparte Pedro. De felicitar y decir que él va a conseguir su libro, ¿no? Dice que las palabras son un tesoro, así que es un gran legado el que deja Luis Enrique, bueno, o el que dejarás algún día, porque... De eso no se come, de eso no come nadie. Eso es mentira, pregúntale a algunos buenos autores. A los que sí cobran, a los que sí les paga su jefe, hijo de... En fin, bueno, pues no Fernando, nos queda más que... Pero Fernando quería decir algo, creo. Ah, perdón, sí, no te vi, Fernando. No, nada más reiterar lo que pensó diciendo Luis Mario. Es un acontecimiento de que tengamos un texto que es útil para mucha gente y decir que por algo pasó. ¿Por qué Carballido? ¿Por qué Leñero? ¿Por qué Magaña? ¿Por qué Argüelles no acabaron de hacer por lo menos una metodología, su trabajo? Yo creo que Luis Enrique es el primer dramaturgo que realmente hace la creación una teoría. A partir de la práctica llega exactamente a los conceptos que tiene ese libro, y en ese sentido nada más quiero reiterar, dijo Luis Mario, es un gran acontecimiento, de verdad. Esperemos el próximo de la filosofía del teatro, porque si es tan bueno como el que Mario Cantú hizo sobre Stanislavski, verdaderamente será un deleite leer. Muy bien. Pues gracias. Muchas gracias, Mario. Pues gracias por estar aquí. Gracias, no sé si quieras agregar algo más. No, nada más agradecer otra vez la invitación y estar en el diálogo, estar en el nacimiento del libro, y pues nada, felicidades, Luis Enrique. Muy bien, y sí esperamos después poder comentar también tu libro, que bueno, ese lo distribuye Paso de Gato, que si no me equivoco. No está en Amazon, yo ya lo busqué ahí y no está en Amazon. Pero bueno, es un libro, por lo que promete, denso, pero de páginas muy apretaditas ahí, ¿no? Porque no es tan extenso el libro, ¿no? Son poco más de 100 páginas, si no me equivoco. Sí, un poco menos de, híjole, creo que un poco menos de 200 páginas. Ok, bueno, pues ya lo tendremos a la mano. Pues muchas gracias a todos nuevamente, gracias al público que nos acompañó aquí en el Zoom y también al que está siguiendo este diálogo a través de Facebook. Bueno, entre ellos, nada más menciono muy rápidamente, deja saludos y comentarios. Alba Domínguez, Juan Fernando Hernández García, y también, bueno, aparte Pedro Lemus, que ya mencionó, María Teresa Paulín, bueno, Carmen Trejo, que ya lo había mencionado, y bueno, los demás son felicitaciones. Así que, pues ahí está el libro, Dramática Descriptiva, la arquitectura del relato, como ya se dijo en los lugares que está en venta. Ahorita les vamos a mandar un mensaje a aquellos a los que les debemos pedir dirección para enviárselo, y a los que están en Jalapa, que nos contacten para ver si en la caja les podemos dejar un ejemplar. Como decíamos, hay en la librería Hiperión y en tintarroja.com.mx y en Amazon también. Pues muchas gracias, Luis Enrique. Oye, sí, nada más, pero tienes que hacer publicidad de que mañana lanzamos Todo Díaz Mirón en la plataforma, ¿eh? Así es. Para terminar, bueno, por supuesto, todos saben ya que nosotros tenemos habilitado un canal en YouTube, que es el canal Orteu, en donde estamos subiendo contenidos, no solo el rinconcito
de Legón, sino también algunas series, cápsulas didácticas e históricas, documentales, etcétera. Y dentro de ellas, bueno, pues mañana, digamos, lo que sería el próximo lanzamiento, o más bien digamos que es un compilado que reúne los 10 capítulos que elaboramos de Díaz Mirón y Cía, la serie, que se podrán ver ya en un solo video. Y bueno, esto a partir de mañana estará accesible en nuestro canal de YouTube y próximamente tendremos nuevas cosas. Por cierto, a partir del próximo mes empezaremos algunas actividades conmemorativas por el 40 aniversario de aquel suceso lamentable de Cúcara y Mácara, ¿no? Que se cumplen exactamente 40 años en junio, y vamos a realizar algunas actividades al respecto de ese acontecimiento, sobre todo para abrir precisamente una reflexión sobre la censura, sobre la intolerancia y sobre el valor del teatro como retrato y como reflejo precisamente de las discusiones sociales que abordamos todos los días, ¿no? Pues si no hay otra cosa, nos vemos próximamente, los esperamos mañana en nuestro canal y gracias a todos y a comprar el libro. Hasta luego. Adiós.